Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 47, Antiguo Testamento, Libro de Levítico, capítulo 5, verso 14, al 19, capítulo 6 y capítulo 7. El sacrificio por la culpa, verso 14. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto con sacrificio por culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente, y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Capítulo 6. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor, al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjuicio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjuicio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presentare su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonado. El holocausto. El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido. Sobre el altar no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, y encima de esta colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. La ofrenda de cereal. Verso 14. Esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón
la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda del cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura, y en el lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esta es la porción les doy de mis sacrificios presentados por fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor, cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagradas. La ofrenda de los sacerdotes. Verso 19. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor. El día en que sean ungidos 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén y se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón, que lo suceda como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes. Todas deberán quemarse por completo. El sacrificio expiatorio. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor, el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reuniones. Cualquiera cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llegará a salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija del barro en que se haya cocido el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. El sacrificio por la culpa. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar que se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón
entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. Derecho de los sacerdotes. Verso 7. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada, con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por parte iguales. Nuevo Testamento, libro de Marcos, capítulo 1, verso 29 y capítulo 2, desde el verso 17. Jesús sana a muchos enfermos. Verso 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacob y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús a todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Jesús ora en un lugar solitario. Verso 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otra aldea cercana, donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Jesús sana a un leproso. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: «Si quiero, quédate limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirvas de testimonio». Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Marcos capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente de la puerta. Mientras él predicaba la palabra, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Cuando no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron la parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemiando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús
en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirles, levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando. A la vista de todos ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Llamamiento de Leví. Verso 13. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuesto. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y éste come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Antiguo Testamento, libro de Salmo, capítulo 22, verso 12 al 21. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he ido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me ha hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies, pues contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones y sálvame de los cuernos de los toros. Meditación del día de hoy. Qué hermoso podemos ver el carácter de Jesús en estos pasajes. Jesús siempre demostraba preocupación profunda por cada necesidad del ser humano, ya sea física, emocional o espiritual. Él solamente quería limpiar nuestros pecados, porque si hay algo que nos separa de Dios, es el pecado. ¿Qué estás tú hoy practicando que no le agrada a Dios? Hay momentos en los que nos preguntamos, ¿por qué no podemos crecer en esta área? ¿Por qué me cuesta hacer las cosas conforme al corazón de Dios? Hoy es el día en el que puedes examinar cuál es esa atadura, qué es eso que te aparta de Dios, porque Dios vino a cenar con los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Las personas que necesitamos de Él todos los días. Así como un día yo decidí cambiar y agradar al Señor, nunca es tarde para que tú también tengas un día donde poder comenzar. Hoy entrega todo lo que te aparte del Señor, porque Jesús hoy quiere cenar contigo. Recíbelo en tu corazón, porque Él es el único que va a fortalecer cada área en la cual tú hoy te encuentres debilitado. Bendiciones.